Bueno, si Dios quiere les voy a mandar también material sobre Hanukkah para leer, cosas que son resúmenes que si de verdad, si uno tiene que, por ejemplo, la historia de Hanukkah está en Shabbat, está en una de las tratados de Shabbat en Ta'anit, en otro tratado del Talmud. Están cosas así como eh, lo que pasó es que en la época de Hanukkah no podían tampoco escribir. Pasaron muchísimos años hasta que los judíos pudiesen darse el lujo de escribir la historia. Eh, Hay uno que escribió toda la historia de Hanukkah que se llama Flavio Josefo. Flavius Josephus, hay dos versiones. Los cristianos dicen de que Flavio Josephus era judío y que él se convirtió a los romanos. Lo que pasó fue que sí, lo atraparon, era un judío que fue atrapado, pero él se hizo escriba de la historia, pero escribió para el lado, mucho del lado de los judíos, porque la historia como la escribe es para el lado de los judíos. Si hubiese escrito para el lado de los romanos, no habría escrito tantas cosas de que los judíos ganaban la guerra. Pero la cuestión es que fue un periodo muy duro donde los romanos empezaron suavemente a conquistar, los griegos empezaron a conquistar, no, estos fueron los romanos, empezaron los griegos y terminaron los romanos. Empezaron a conquistar de una forma más, como quien dice, tratando de ser políticos y tratando para no perder tampoco ellos soldados y eso, entonces les dejaban algunas libertades, pero después se dieron cuenta de las verdaderas intenciones porque empezaron a ser más duros. Entonces, por eso muchas cosas sobre los tiranos que habían en aquellas épocas a veces no coinciden en la Gemara o en el Talmud, no coinciden con la historia general, y es sobre todo por eso, porque ellos no podían escribir los nombres directamente para que no ser perseguidos y matados. Inclusive la historia de, de el judío que se convirtió en cristiano, no está escrita en el Talmud, fue borrado del Talmud, porque en la época de la Inquisición y todas esas épocas, los judíos no podían escribir lo que de verdad pensaban sobre esa situación, entonces como que no hay casi nada escrito sobre él, y no es por censura, hay muchos que los cristianos que quieren decir que los judíos, los que quieren convencer a que la gente se convierta al cristianismo, dicen que los judíos no dicen las cosas y no sé qué. No, la cuestión es que los judíos estaban perseguidos por la Inquisición y los cristianos fueron sumamente terribles con todos, y entonces no podían escribir la historia para no ser asesinados. Entonces como que lo evitaron de escribir lo que pensaban para no ser, para que no los asesinen, para no poder, porque puedan seguir estudiando. Pero no es que lo evitaron escribir porque tenían, que lo querían ocultar porque hay algo que estaba bien ahí, sino al revés. Y bueno, acá pasó algo parecido. El primer griego que llegó fue más o menos en el año menos 310 de la era común, que fue Alejandro Magno. Alejandro Magno, él llegó antes, ustedes se acuerdan que fue el milagro de Purim. El milagro de Purim
el hijo de Esther, en muchos lugares dicen que era Darío. Darío era un persa que también dominó mucho el mundo, y él se dice, bueno, hay un Darío 1, 2, 3, 4, no sé, hay como 5 Daríos después de Darío, pero el primer Darío parece que es el hijo entre Ahasverosh y Esther. Y bueno, él permitió una cierta libertad en los judíos. Después Alejandro Magno luchó contra él en una guerra muy famosa, que lo venció, y él llegó a Israel. Cuando llegó a Israel pasó algo muy especial, de que Alejandro Magno estaba dominando el mundo y con mucha fuerza, y cuando llegó a Israel todo el mundo tenía temor, y el que era el Cohen Gadol en esa época era Yohanan. Cohen Gadol lo recibió eh, con, eh, con luces, con velas, le hizo como una especie de camino de velas, y niños que cantaban, que lo esperaban a los lados del camino y eso, y para tratar de apaciguarlo, como lo que vimos en la semana pasada en la Parashat Shavua con Esab y Jacob. La cuestión es que él llegó, cuando vio al Cohen Gadol, se bajó del caballo y le hizo reverencia. Y los soldados no entendían nada, porque Alejandro Magno era una persona sumamente orgullosa y fuerte, y cómo le iba a hacer reverencia a un rabino. Y la cuestión es que él dijo, explicando lo que había pasado, que cuando él salía a la guerra, veía la imagen de él, de ese rabino, en el cielo, y sabía que iba a ganar la guerra. Entonces cuando lo vio en persona y supo que era él, entonces se postró ante él. Y la verdad es que pasó bastante bien, inclusive en esa época hay muchos que se llaman en ese año, la mitad de los niños o todos los niños, me parece que hicieron un decreto inclusive para darle como una especie de honor, de que todos los niños que nacían varones se llamaban Alejandro. Y, y bueno, ese fue el primero que llegó. Y después en el menos 140 más o menos, eh, empezó la cuestión de Hanukkah, que es que es, si Dios quiere les voy a mandar ese material para que lo lean. No voy a entrar en la historia, pero más o menos es así, que los romanos, como dije, empezaron un poco dejando que el templo funcione, poniendo solamente gente que ellos pensaban que eran para ellos, que dirijan el país, recibiendo, por supuesto, dinero, impuestos, etcétera, pero haciendo algunas cosas a cambio, haciendo caminos, construyendo cosas, etcétera, etcétera. Pero despacito, cuando vieron de que el pueblo, la cultura judía no se mezclaba con la idolatría y no se mezclaba con la cultura helénica, entonces ellos empezaron a ser más duros, y empezaron a poner cosas que no les dejaban hacer. No les dejaban cumplir el Shabbat, no les dejaban hacer el principio de mes, no les dejaban hacer el Brit Milá, y así un montón de cosas, hasta que cada vez se fue más fuerte y fuerte, hasta que decidió Yohanan, el hijo, a salir a luchar, que eran los macabeos. Ahora voy a leer en la página 295 de Shulchan Aruch lo que él dice. Encendemos las luces de la Hanukkah durante los 8 días de Hanukkah. El 25 de Kislev es el domingo de noche. Empieza el 2 de Tevet, hasta el 2 de Tevet, para celebrar el milagro que Hashem hizo en el tiempo de los Hasmoneos, los Hashmonaim. El único frasco de aceite sagrado disponible, que contenía tan solo la cantidad de aceite suficiente para un día, alcanzó para alumbrar la menorá, el candelabro, durante 8 días, que era el tiempo requerido para la preparación de una nueva provisión de aceite puro para el servicio del templo. Conmemoramos con este encendido el milagro de la perennidad de la fe judía, capaz de prender el
pueblo y el mundo entero a partir de una pequeña llama, a condición de que exista un núcleo puro, un frasco intacto. La victoria de los macabeos, un puñado de hombres débiles, pero animados por la dedicación total, por la salvaguardia de la práctica de la Torá frente a un poderoso imperio, revela la superioridad de la fuerza espiritual del judaísmo. Este milagro nos exhorta a identificarnos con este frasco puro del judaísmo integral y a observar sin compromiso cada detalle de nuestra ley sagrada. La tradición rabínica no busca evocar simples hechos históricos, sino transmitirnos enseñanzas fundamentales para guiarnos en la forma de servir a Hashem. El alumbrado de la Hanukkah, que se perpetúa de generación en generación, tiene por objetivo mantener el milagro vivo frente a nuestros ojos, a fin de aleccionarnos. Bueno, como quien dice, a veces te dicen, bueno, usted lee muy bien, pero no entendí nada. No, esto es una demostración como de Lelutier, de lectura. Bueno, la cuestión es así. Lo que pasa es que yo quiero que tengan siempre un texto para que si yo me voy, cuando yo no estoy, que tengan donde volver para acordarse lo que hablamos en la clase. Entonces, la base de todo esto, primero es que un poquito para hablar de todas formas de algo así que es interesante, es que aquí pasó algo impresionante. Pasó que un pueblo enorme, que tenía un ejército enorme, se enfrentó a un puñado de muchachos que, macabeos, es varias insignias, como quien dice, como se dice, las primeras letras de la palabra, y Macabí es mi el Hashem Elai. ¿Quién viene? Los, el padre de los macabeos, él que preguntaba, ¿quién viene conmigo para luchar? Y la cuestión es que no fue mucha gente con los macabeos a hacer el revuelo. Entonces es un pueblo inmenso que un puñado de jóvenes fueron a luchar y ganaron. Eso es un milagro muy grande. Pero no es solo la cuestión es el luchar por la cultura. Querés conservar tu derecho a conservar tu cultura. Esa es la cuestión. ¿Qué pasa? De que en esa época, ¿se acuerdan que yo les conté algo que hoy en día no se hace en la halajá porque no se puede hacer, que es pureza e impureza? Cuando estaba el templo, había lo que era la vaca roja, que se sacrificaba y con ¿cómo se dice? Las cenizas de la vaca, se mezclaba con agua y se hacía toda una cosa, y el Cohen era el que hacía purificar las cosas. Cuando él hacía así con la y sacaba agua, salpicaba agua, lo que él salpicaba se purificaba, pero él se hacía impuro, él tenía que ir a la mikve. Es una de las cosas que dice que el rey Salomón tampoco entendía el secreto de la vaca roja, porque tiene esa contradicción de que el que purificaba se hacía impuro. Pero la cuestión es que hay muchas explicaciones también por eso, de que, como quien dice, cuando es como una especie de una persona que es psicólogo, cuando él trata a otra gente, no se hace impuro, pero le queda algo del dolor del otro, entonces tiene que también purificarse un poco, que uno no se sienta de que cuando está haciendo el bien o está haciendo cosas para los demás, no quiere decir que nos influya un poco, y hay que tomarle eso, hay que prestar atención a eso, y por eso el Cohen, inclusive que él purificaba, él tenía que también, quedaba impuro y tenía que purificarse. Pero la cuestión es que había una cuestión de pureza e impureza.
toda una persona que tocaba por alguna razón un cadáver de una persona fallecida, se hacía había Boda Tumá, como es un padre de Tumá, era el nivel más grande de Tumá. Después, si esa persona tocaba a una persona, se hacía Ab Tumá, se hacía primero de Tumá. Y si esa otra persona tocaba a otros, se hacía segundo de Tumá y así, hasta que hay una cuestión con las comidas y las bebidas, que son tres, algunos son tres, algunos no, pero no importa, no voy a entrar en eso porque es súper complicado y hoy en día no usa. Pero la cuestión es que había cosas que estaban impuras. Y en aquella época se tenían que purificar. Se llevaron a la mikve o la persona se iba a la mikve, etcétera, etcétera. Aquí lo que pasó es que el aceite, siendo de que ellos son impuros y que habían matado gente y todo eso, los no judíos que entraron en el templo y tocaron los frascos de aceite habían dejado los frascos impuros. Entonces estaban abiertos, estaban con agujeros o con alguna cosa. Entonces esos frascos de aceite estaban impuros. Para poder usar un frasco de aceite tenían que encontrar uno puro. Y encontraron un frasco solo. Ese frasco alcanzaba solamente para un día para prender la menorá. Y ahora les voy a decir una cosa, que en la halajá, ellos podrían haber usado el frasco impuro. Si no tenían el frasco puro, podrían haber usado el frasco, el aceite impuro y ya está, para toda la semana. Pero no, siendo de que querían que el templo esté puro como se debe y que las cosas se hagan bien, buscaron hasta que encontraron ese frasco y fueron a buscar, mientras tanto, aceite. El aceite se hacía acá en nuestra zona, Oraganuz, Gush Halab, acá muy cerca, y duraba 4 días llegar hasta acá y 4 días volver. Acuérdense de que no había ómnibus, la gente venía con un burrito y un caballo, lo que había, venían hasta acá y les duraba 4 días de viaje desde Jerusalén hasta acá. Ahora, ¿qué pasa? De que ellos nos dijeron, bueno, vamos a poner el aceite impuro hasta que venga el aceite puro, y empezamos con un aceite puro, y bueno, en la mitad ponemos un aceite impuro que en la halajá lo podían hacer. Y cuando vuelva dentro de 8 días, le ponemos el aceite nuevo. Pero lo que sucedió es que, por milagro, el aceite siguió prendido, siguió durando y durando, y eso como que fue una especie de respuesta de Hashem de que estaban en buen camino, de que estaban haciendo lo correcto. Y dónde pone el dedo, como quien dice Dios, para mostrarnos lo que le interesa. ¿Qué pasa? De que nosotros muchas veces juzgamos a Dios y juzgamos a lo que nos pasa en la vida por si queremos comprar una casa, queremos comprar un pantalón, si queremos comprar esto y lo alcanzamos a hacer. Y esas no son las cosas importantes. A veces la Ashgajá de Hashem viene en las cosas de la Torá, viene en cosas del judaísmo. Cuando vos cumplís, ves mucha ayuda en cosas que tienen que ver con tu vida judía, y a veces no ves ayuda en las cosas materiales. Y nosotros como seres humanos a veces nos fijamos solo en las cosas materiales. Entonces juzgamos un poco la vida y nuestra existencia de acuerdo a las cosas materiales. Ustedes se acuerdan que hablamos muchas veces, nosotros decimos en Kabbalah que hay 4 niveles de conciencia. Está el nivel más bajo, que se llama el de la Malhut, que es el de Nefesh. Y Nefesh tiene que ver con el alma física, es decir, todo lo que tiene que ver con lo físico. Todos los deseos físicos y los deseos de supervivencia física vienen de Nefesh. Eso es algo innato
que la persona no tiene decisión sobre eso. Siempre vas a tener hambre, vas a tener deseos, todos los deseos que tenemos como seres humanos, la mayoría, vienen de ahí, no los puedes quitar. Si los quitas es como suicidarte, porque si no comes, no dormís, no haces las cosas primitivas, es como una especie de suicidio. Shalom. El hecho de hacer lo que se precisa hacer es la necesidad del mundo para que tenga siga existiendo. Eso es el nivel de Nefesh. Después viene el nivel de Ruach. Ahora, el nivel de Nefesh también se puede desarrollar, pero no llega muy lejos. Es decir, si una persona desarrolla y quiere solamente las cuestiones materiales y define su vida y su alegría y su felicidad de acuerdo a lo material, inclusive que tenga todo, por eso mucha gente que tiene todo lo que precisa económicamente, muchas veces no es feliz y no entiende por qué. Porque dice, bueno, si yo tengo una casa hermosa y tengo esto y tengo lo otro, tengo todo lo que la gente envidia y sin embargo no soy feliz de comprar cosas, eso es porque el Nefesh es solamente para la supervivencia, para que la persona esté llena completamente, tiene que llenar en los otros niveles, que es el Ruach, que es la emoción, y el Ruach en hebreo, saben, es viento, el Ruach viene para un lado y para el otro, entonces el Ruach tiene que ver con los lados derecho e izquierdo, a veces va para acá, a veces va para allá, a veces tenemos que ser bondadosos, a veces tenemos que ser más estrictos, pero en general lo que tenemos que hacer es unir las dos cosas, es ser generosos poniendo limitaciones, pero no poner limitaciones al revés. Entonces la cuestión es que ese es el nivel de Ruach, después está el nivel más elevado que es Neshama, que tiene que ver también con el pensamiento, y cuando la persona llega a ese nivel, es un nivel más elevado, donde tiene placer, que está, como dice Ramjal, que lo vamos a ir a visitar mañana, si Dios quiere, que Ramjal dice de que el hombre tiene placer por acercarse a Shem, ya que él nos explica de que la existencia nuestra es como la falta o el alejamiento del alma de Hashem. Entonces, la individualidad que nosotros sentimos, ese ego que nosotros tenemos, es estar lejos de Hashem. Porque si estuviésemos llenos de luz, entonces como no existiríamos. La existencia es como que tenés un ego, tenés un deseo propio. Pero si ese deseo se empieza a corregir y despacito empieza a corregir cada uno de los niveles, entonces en el nivel que se va corrigiendo va teniendo un nivel más de placer en la vida y eso lo va acercando a la plenitud y lo va acercando a conocer a Shem. Vas conociendo un poquito más de ese infinito cuando vas cumpliendo una cosa más. Y bueno, entonces ese es el nivel de Nefesh, Ruach, Neshama. Después hay Hayá, que es la voluntad, es dominar la voluntad, cuando ya la persona domina la voluntad completamente. Y Ejidá es el nivel de plenitud completa. La cuestión es que en la época del templo, otra vez, nosotros muchas veces, si vos definís o decidís o juzgás tu vida de acuerdo a los 5 niveles, vas a ver que siempre te están ayudando, porque te están ayudando a la plenitud, no te están ayudando en las cosas materiales. Lo material es para que te ayude a la plenitud espiritual, no para lo material. No nacemos como los perros y gatos o las vacas para comer, dormir y se terminó. Nosotros nacemos para algo mucho más grande, entonces te están ayudando desde arriba a que te completes espiritualmente. Entonces, si juzgás tu vida de acuerdo a los 5 niveles, vas a ver que te están ayudando de arriba siempre a purificarte, a hacerte más elevado. Entonces, eso es lo que pasó. El milagro de Hanukkah fue de que ellos decidieron poner todo el esfuerzo, aunque era casi imposible de que tuviesen aceite puro, porque les iba a demorar 8 días, y sin embargo ese aceite duró toda la semana, hasta que llegó el aceite nuevo. Entonces era eso como una especie
de señal de Hashem de que lo que estaban haciendo era bien y que lo importante era eso, era purificarse para poder ganarle a los enemigos. Entonces, eso fue lo que pasó en Hanukkah y eso es lo que representa. Ahora, otra cosa, lo último que voy a decir sobre eso es que si se dan cuenta, Hanukkah, vamos a ver ahora en la Sanajot, es una fiesta común y corriente, es decir, todo el día podemos hacer todo. No es como Hol HaMoed, que tenés que, como quien dice, no todas las cosas las puedes hacer, inclusive está permitido hacer todo, prender la luz, apagar la luz, etcétera, pero no se puede trabajar solamente si te van a echar de trabajo o si es algo público, hay restricciones en Hol HaMoed. Acá en Hanukkah no, puedes ir a trabajar todo el día, hacer todo lo que vos haces todos los días, solamente que cuando llega el momento de prender las velas, estar mínimo 20 minutos al lado de las velas y después podés seguir haciendo lo que vos precisás hacer. Lo único a las mujeres, para los que tienen quejas feministas, en este caso la mujer es para el lado de los feministas, ellas no tienen que trabajar. Desde que se prende la vela de Hanukkah, no pueden hacer, ¿cómo se dice? Lavarropa, todas las cosas, eso, no pueden hacer nada. Sí tienen que estar tranquilas, descansar, leer. Y bueno, los hombres sí pueden trabajar después de los 20 minutos esos. Esperen un segundito, perdón. Bueno, discúlpenme. Entonces, las mujeres no pueden trabajar, los hombres sí. Entonces, como quien dice, es un día de semana común, Hanukkah. Solamente que prendemos las velas, decimos Al Anisim en los rezos y en la mañana decimos también Al Anisim y decimos Alel. Pero no hay otra tefila más. Como que parece un día común de semana, solamente que tiene algunos agregados. Pero yo les quiero decir algo. A mí, yo lo que siento muchas veces es que es mucho más fuerte la Kedushá de Hanukkah que de todas las otras fiestas. Por eso mismo. Porque cuando vos tenés que hacer un montón de cosas para poder recibir la luz, es decir, de que tenés que elevarte, tenés que superar, tenés que subir tu mundo, tu estado normal de tu vida para poder recibir esa luz. Pero si la luz esa llega hasta tu vida misma, entonces ese es el nivel más fuerte y más elevado de esa luz, porque hace que las cosas comunes de tu vida se den vuelta y sean esa luz de Hanukkah. Por eso me parece que Hanukkah es un Hag donde la luz oculta, Organus se llama, la luz oculta ilumina. Esa luz interior oculta se ilumina en Hanukkah por esa razón, porque como quien dice, te ilumina inclusive en la vida cotidiana. Bueno, voy a seguir con las alajot. La mitzvah de encender la Hanukkah en la página 296. Acá la araña me saluda, me hace así con la pata. Hay que cuidar con mucha atención de encender la Hanukkah todos los 8 días, pues es una mitzvah de gran importancia e influencia espiritual. El que observa cuidadosamente esta mitzvah y la ha encendido de las luces de Shabbat merecerá tener hijos Talmidei Jajamim. El mejor modo de efectuar la mitzvah es encender mechas de algodón sobre aceite de oliva. La cuestión es que para hacer, es como también, es un poco parecido como el templo, así que no hacer con velas, porque las velas se puede hacer con velas, se puede hacer con muchas cosas, pero las velas no prendieron el candelabro del templo con velas, lo prendieron con aceite, con mecha, entonces para hacerlo más parecido al templo. Además,
Hay otra cosa que es también, ustedes que estudiaron Shabbat, muchas de las leyes sobre el aceite, todo eso es para que no tenga olor feo. El fuego a veces cuando se prende, vieron que tienen como una especie de humo negro, y ese humo negro tiene olor feo. Eso es, en hebreo se llama piaj. Es algo que ensucia mucho la casa y que además no es bueno para la salud. Entonces, cuando tú prendes la Hanukkah, tiene que ser un fuego lindo, un fuego sano, un fuego que no tiene olor feo, al contrario, que es agradable. Entonces, por lo tanto, se tiene que hacer con algodón. Sobre aceite de oliva, hay ahora, hoy en día, unas mechas que son muy buenas, que flotan y todo eso, que son buenísimas. Ya que el vinagre se produce a partir de aceite de oliva. Sin embargo, los demás aceites y todas las clases de mechas pueden ser utilizadas, así como velas de cera o parafina. ¿Ok? No es que está prohibido, pero preferible hacerlo bien. Esas. Está bien. Nos está mostrando acá. Está prohibido sacar provecho de las luces de las Hanukkah. ¿Ok? Esto lo hablamos la clase pasada, me parece. No se debe incluso utilizar una mecha para encender otra. No se puede, Shalom, prender un cigarro o prender lo que sea, pero se puede emplear el shamash, la vela. Hay una vela agregada, que es la más alta, que no está a la altura de las otras velas, que esa se utiliza como la vela que se puede aprovechar, o para leer, o para ver, o para poner lo que se precise. Y como preguntaron en la clase pasada, se puede apagar todas las luces si quiere disfrutar de la luz de las velas de la Hanukkah, a condición de que esté prendido el shamash, que esté prendida esa vela para que no disfrute caminando de la luz, sino que la disfrute de ver las velas. Eso es una mitzvah, dice que se hace muy bien. Por ejemplo, si viste algo que no tendrías que haber visto por casualidad o a propósito o lo que sea, te cura la vista de cosas que uno haya visto que no están bien vistas, es mirar la luz de la Hanukkah. En Hanukkah ayuda a cuidar, a purificar cosas que hemos visto que no tendríamos que haber visto. Entonces, está prohibido sacar provecho de las luces de la Hanukkah. No se debe incluso utilizar una mecha para encender otra, pero se puede emplear el shamash para encender una de las 8 luces principales de la Hanukkah. Esta mecha deberá ser distinta a las otras 8. Se debe encender las luces de Hanukkah a la caída de la noche, a la salida de las estrellas. Ciertos sabios opinan que hay que encenderla un cuarto de hora antes de la caída de las estrellas. Hay una ley en la Torá que dice Tadir, Beinot Tadir, Tadir Kodem. Es decir, lo que se hace comúnmente y lo que no se hace comúnmente, cuando están en contradicción, porque se deben de hacer los dos, se hace primero lo que se hace siempre. Por ejemplo, en este caso es Arbit. Arbit se hace cuando salen las estrellas. Entonces decimos, bueno, si salen las estrellas tengo que prender la Hanukkah y después hacer Arbit. Pero dice no. Tadir, Beinot Tadir, Tadir Kodem. Entonces, tengo que hacer Arbit y después de hacer Arbit prendo la Hanukkah. Porque lo que hago comúnmente tiene es primordial a lo que no se hace. Pero ustedes, no los quiero, porque quiero alcanzar a hablar de muchas cosas, les voy a hacer yo la pregunta que tendrían que hacerme ustedes, que es, y bueno, pero ¿qué pasa en Shabbat? En Shabbat, todo el año yo prendo la luz del Shabbat. Y ahora si prendo, de acuerdo a esa ley, tendría que prender la vela del Shabbat y después prender la Hanukkah. Pero si prendo la vela del Shabbat, estoy entrando en Shabbat, entonces ¿cómo voy a prender la Hanukkah? O en Motzei Shabbat, tendría que prender la Hanukkah y tendría que prender, en Motzei Shabbat no hay problema, pero en la entrada de Shabbat sí tengo problema, porque Motzei Shabbat, el que es más comúnmente se hace es la Abdalá, y lo que se hace una vez al año durante 8 días es Hanukkah. Entonces ahí no tengo problema porque prendo primero, hago Abdalá y después prendo la Hanukkah. Pero en la entrada de Shabbat, ¿cómo se hace?
Y bueno, pero en este caso, siendo que no puedo prender la Hanukkah después del Shabbat, entonces debo prender la Hanukkah antes de la oscuridad. Lo que sí es que tengo que ponerle suficientemente shemen, aceite, para que dure media hora después de que se empezó el Shabbat, que lo pueda disfrutar. Yo lo que trato de hacer es eso, ponerle bastante aceite. Entonces puedo inclusive ir a la sinagoga y, bueno, y rezar. Hay algunos que hacen minja antes, van a casa, prenden la Hanukkah, entran en el Shabbat y después van a hacer arbit en la sinagoga para que les dure la mecha y puedan llegar a casa antes que se apagó la Hanukkah. Pero eso lo hablaremos la semana que viene cuando ya sea Hanukkah, pero es para que tengan una idea. Se debe encender las luces de la Hanukkah a la caída de la noche. Ciertos sabios opinan que hay que encenderla un cuarto de hora antes de la salida de las estrellas. Si se olvidó de encender a la caída de la noche o dejó pasar el momento, se apresurará a encender en el curso de la media hora siguiente. Vamos a decir, una persona se durmió, estuvo de viaje, vino de algún lugar y no llegó a tiempo, o se olvidó, se durmió y se despertó a las 10 de la noche y todavía no prendió la Hanukkah, tiene que prender la Hanukkah cuando se dio cuenta que no lo hizo, que es el intervalo del tiempo principal para encender y para proclamar el primero de las telas. Pasado de internet se puede, sin embargo, encender la Hanukkah durante cualquier hora de la noche. La Hanukkah debe permanecer encendida durante un mínimo de media hora. Bueno, yo dije 20 minutos, pero yo creo que son 20, pero bueno, si dice media, a que sea media. Debe contener suficiente aceite para alimentar las luces durante media hora. Si lo encendió un cuarto de hora antes de la aparición de las estrellas, según la opinión mencionada más arriba, hay que probar hacer por un tiempo mínimo de 45 minutos, porque los 15 minutos que todavía había luz no cuentan. Pero no hagan eso, hagan después de las estrellas, después de Arbit. Llegada la hora de encender, hay que abstenerse de comer o de emprender cualquier tarea, aún el estudio de la Torá, hasta después del encendido. Durante la noche de Shabbat, la Hanukkah debe ser encendida antes de la entrada del Shabbat y antes de las velas del Shabbat. La Hanukkah debe entonces contener suficiente aceite para alimentar las luces hasta media hora después de la aparición de las estrellas, y ese viernes se dice la oración de Minjá antes de encender la Hanukkah. A la salida de Shabbat acostumbramos decir primero la Abdalá y luego después encender inmediatamente la Hanukkah. Sin embargo, se puede invertir el orden, pero no se debe hacer. So, ¿dónde se debe colocar la Hanukkah? La Hanukkah se debe colocar en un lugar que sea visto, pero también puede ser dentro de la casa. Así que hay varias opciones y cada uno puede elegir más o menos las mejores opciones. Al fin de publicar el milagro, se coloca la Hanukkah a la entrada de su casa si ésta da sobre la calle. Si tu casa da sobre la calle, entonces se pone afuera, en la puerta. En el lado derecho está la mezuzá, en el lado izquierdo, y la Hanukkah tiene que estar en el otro lado, en la puerta, y tiene que estar a unos 60 centímetros del suelo, más o menos, entre más de 30 tiene que ser. Y bueno, a esa altura hay que poner y se prende del lado más lejos de la puerta, es decir, si tengo acá la Hanukkah, apagué el micrófono. Si tengo acá la Hanukkah, vamos a decir, tengo que prender primero esta. Acá está la puerta de la casa y acá está la mezuzá. Entonces tengo que prender de este lado. El segundo día prendo este y después este. El tercer día después este y después este. Y así cuarto, quinto y así. Esa es una de las cosas. Después hay otra opción de ponerlo en la ventana por dentro. Si vos lo pones, la ventana tuya da a la calle, lo podés poner en el marco de la ventana. Hay que cuidar de que no haya
¿cómo se dice? El vilón, la cortina o algo así. Hay que poner ahí y entonces se ve para afuera y también tú lo ves adentro. Yo lo que acostumbro a hacer, hay entre los Ashkenazim, cada miembro de la familia prende, los varones, y en los Faradim no, se prende el padre, prende por toda la familia. Yo lo que acostumbro a hacer es como los Sefaradim, pero en este caso, este, prendo le digo a uno de mis hijos que prenda afuera y a mí me gusta prender dentro de la casa para poder ver las velas adentro de la casa. Bueno, ahora voy a leer la Salahot que dice en la página 298. ¿Dónde colocar la Hanukkah? A fin de publicar el milagro, se coloca la Hanukkah a la entrada de su casa si está sobre la calle. No se debe colocar la Hanukkah a menos de 30 centímetros del suelo y preferentemente a no más de 1 metro del suelo, que no sea muy alta. Aún si pasa de esa altura, se cumple con su obligación si la Hanukkah es visible, de modo que sus luces sirvan de recordatorio a los milagros y los prodigios con los cuales Hashem gratificó a nuestros antepasados. Si se recomienda colocar la Hanukkah cerca de la puerta del lado izquierdo, como les dije anteriormente, a fin de tener la mezuzá a su derecha y la Hanukkah a la izquierda y estar rodeado de mitzvot. Es decir, una persona entra a la casa o sale de la casa, tiene del lado la Hanukkah y del otro lado la mezuzá. Si la puerta de entrada no da sobre la calle porque no vive en planta baja, coloca la Hanukkah al lado de una ventana, en un lugar visible del exterior. Si es peligroso poner la mitzvah en manifiesto, porque está en un país antisemita, colocará la Hanukkah en el interior y se contentará con la proclamación del milagro en la familia. La primera noche decimos 3 bendiciones. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, asher kidshanu tzivanu leadlik ner Hanukkah. Pongan atención, no se dice Ner Shel Hanukkah, era Ner Hanukkah. Hay unos secretos ahí con la palabra Lamed, que empieza en Leadlik, y Ner, que es la Nun, y la Het, que es Nahal. Y Nahal hay un secreto sobre eso, que por eso se debe, si pones la Shel Hanukkah, entonces ya estás cortando esas primeras letras que hay en las palabras. Por eso se dice Ner Hanukkah. La segunda bendición, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu vayamim hahem bazman hazeh. Y la tercera bendición, que se va a decir solo el primer día, es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, she'ehianu vekimanu vehigianu lazman hazeh. Ahora se enciende enseguida después de las brajot, pero no mientras las pronuncias. Es decir, dices las bendiciones y después enciendes. Los días siguientes solo se dicen las 2 primeras brajot, pues Sheheyanu solo se recita para la inauguración. Sí, esta era otra de las preguntas que les iba a hacer, pero los dejé tranquilos durante la semana, de qué pasa si no dijo Sheheyanu el primer día, si tiene que decir después. Si a raíz de un impedimento no encendió la primera noche, al encender la segunda noche, por primera vez se dice Sheheyanu. Es decir, que si no dijo el primer día por alguna razón y se olvidó, lo puede decir en el segundo día. Solo después de haber encendido la primera mecha se empieza a decir Anero Talalu. Uno empieza a prender la vela y cuando estás prendiendo la vela, cuando se encendió, cuando ya tomó el fuego del fuego que pusiste, entonces ahí puedes cantar Anero Talalu, Sheanu Madlikim, etc. Derech Agav, les mandé, no sé si les mandé, pero yo subí las canciones de Hanukkah a Spotify y está bueno que lo escuchen y así aprenden. Y también no voy a recibir, tienen que haber millones de personas para que reciba unos pesos, así que no me voy a hacer rico de eso, pero de todas formas el esfuerzo de ver que alguna gente escuchó las canciones te hace un poquito bien. La verdad que hice una especie de enganchados de Hanukkah en YouTube,
y llegó a 50.000 visualizaciones, llegó a muchas visualizaciones, eso. Y entonces por eso lo subí a Spotify, porque vi que marchaba bien eso. Tampoco no recibí ni 10 augurots, pero bueno, por lo menos le ayudó a muchos seres humanos a ser más felices, y para eso es la música. La cuestión es que se dice yeheyanu, ¿ok? Cuando yo les hago una pregunta y les digo, y ustedes me contestan bien, yo les digo sí, pero ¿dónde está escrito? Mi intención es que encuentren en el Shulchan Aruch donde está escrito y que me digan en la página 299, en la halajá número 2, a la mitad, dice ta, 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 ta. Para que sepan citar de dónde viene la fuente de donde me están diciendo. A veces saben la pregunta, pero yo quiero saber de dónde. Por eso cuando vamos a llegar dentro de un ratito a la pregunta que yo les hice, y cuando yo les preguntaba, sí, bueno, pero ¿de dónde sabes? Quería que me dijeran. Hay una persona que me contestó en privado, me puso toda la explicación, dónde está la Mishnah Brura, dónde está en esto, dónde está el otro, muy bien. Y bueno, entonces, solo después de haber encendido la primera mecha, se puede decir Anero Talalu, alabanza seguida al Salmo Mismor, Shir Hanukat, Maus Tzur, etc. La primera noche se enciende la primera mecha de la extremidad derecha de la Hanukkah, luego el Shamash. Luego el Shamash. Hay algunos que hacen el primero el Shamash. La segunda noche se enciende la segunda mecha, como dije, y después se pasa a la primera que prendimos ayer, y así sucesivamente. Si cuando se encendió la Hanukkah no contenía una cantidad suficiente de aceite para alimentar las luces durante media hora, y luego antes de que se apagara añadió aceite, no se cumple con la obligación. Hay que apagarla, añadir la cantidad suficiente y encenderla de nuevo. La razón es la siguiente: el encendido en sí determina la mitzvah y solo es válido si al momento de encender las luces podría durar el tiempo requerido. Es decir, que tú cuando tienes que hacer algo, tienes que hacerlo con todo listo para que se cumpla, y no en el medio ir haciendo cosas. Por eso, tiene que tener suficientemente aceite para eso. Ahora, si no tiene una persona suficientemente aceite para toda la semana y no le va a alcanzar, entonces es preferible que prenda todos los días una vela nada más y no vaya agregando, pero que prenda toda la semana, a que prenda y vaya agregando, pero al final, en el día quinto, se le terminó el aceite y no va a poder cumplir con la mitzvah hasta el final. Así que no es nuestra situación, gracias a Dios, pero muchos judíos estuvieron o en el holocausto o estuvieron ahí en las cuevas de Gaza y en muchas situaciones, entonces hay que saber qué hacer en cada situación, que ninguno de nosotros tenga que pasar por eso, pero es una de las cosas que si sabemos qué es lo que hay que hacer, entonces estamos más protegidos para que no nos pase. Es lo que se dice. Una vez yo les conté de que la mamá de mi mujer quería comprar su tumba, le preocupaba mucho eso, y quería comprar su tumba acá en Israel, y bueno, y a mí me pedía todo el tiempo que yo la averigüe, eso yo, viste, ya de antemano mucha gente piensa mal cuando uno pregunta dónde va a entrar a la suegra, así que como no quería que pensaran mal, pero la cuestión es que yo fui a mi rabino y le dije, ¿qué hago con esta situación? Me pone incómodo, ella quiere comprar una tumba acá y yo tengo que... Y él me dice, no, no, es mitzvah, dice, si una persona compra, vive muchos años antes. Y así en muchas cosas. Hay cosas que, otra historia que les cuento es que una vez en una ciudad se estaba falleciendo gente por pestes y cosas y enfermedades. Y entonces fueron al rabino y el rabino dijo que sacan la Masejet de Moed Katan. Masejet Moed Katan, el tratado de Moed Katan, habla mucho de las cuestiones de Abelut, de duelo. Y mucha gente no estudia porque no les gusta estudiar las cuestiones de duelo.
todas las alajot, todas las leyes del duelo y todo. A nadie le gusta estudiar eso. Y dice que el tratado de Moed Katan le estaba diciendo a Hashem, ¿por qué me hiciste este tratado? Nadie me quiere estudiar. Los otros tratados todo el mundo los estudia y a mí no me estudia nadie. Entonces cuando pasa eso, a veces muere gente para que la gente tenga que estudiar las leyes que tienen que ver con eso. Entonces dijo el rabino, estudien las leyes, estudien Moed Katan y todo va a terminar. Y así pasó. Por eso entonces, encendiendo sabiendo lo que se debe hacer cuando hay un momento difícil, entonces, si Dios quiere, ninguno va a pasar por un momento difícil. Si la Hanukkah contenía más que la cantidad necesaria de aceite, puede apagarla al transcurrir la medianoche, la media hora de rigor y utilizar el resto del aceite para no llegue. Si, por ejemplo, no tiene, como dijimos, suficiente aceite, lo que puede hacer también es apagar después de media hora para que le dure toda la semana. Si la Hanukkah contenía la cantidad de aceite requerida, pero se apagó antes, eso pasa mucho, que ocurriera, no es preciso encenderla de nuevo, ya que estaba listo para eso. Lo que pasa es que se apagó solo. Si preferible prenderlo, pero si se apagó solo, cumplió con la obligación, a pesar de que fue menos de la media hora. Aún sí recomienda encenderla de nuevo sin repetir, por supuesto que no se repiten las bendiciones, sino que se enciende otra vez. Mientras la Hanukkah está encendida, está prohibido sacar provecho de su luz y desplazarla de un sitio a otro. ¿Cómo participar en la mitzvah de las luces? Todos tienen obligación de cumplir con la mitzvah de las luces de Hanukkah. Todos, tanto los hombres como las mujeres, así como los niños, a partir de la edad de la iniciación en las mitzvot. Aún el que vive de caridad tiene obligación de comprar aceite para encender la Hanukkah. Según nuestra costumbre, en cada apartamento se enciende una sola Hanukkah para toda la familia, los Faradim. El amo de la casa o en ausencia, si el amo no está, el dueño de casa no está, el hombre, y porque está trabajando alguna cosa por fuerza mayor, entonces la esposa prende, o un hijo mayor, que la enciende, hace cumplir la obligación a toda la familia. Al momento de encender, toda la familia debe reunirse alrededor de la Hanukkah. Si por fuerza mayor uno de los miembros tuvo que ausentarse, cumple su obligación con el encendido de la Hanukkah de la familia. Si en tu casa encendieron, a pesar de que vos no estás en tu casa, vos saliste con la mitzvah. 2 o 3 familias que viven en una misma casa y que son independientes unas de las otras, vamos a decir, ustedes no saben lo que es, pero acá en Israel, al principio la gente no tenía plata y tenían que vivir. Yo tengo parientes que son mayores, por supuesto, que ellos compraban un apartamento y cada uno vivía en un cuarto. Utilizaban la cocina en común, el baño en común y cada uno tenía un cuarto y ellos vivían en un cuarto porque no tenían plata para alquilar un apartamento entero. Entonces, en ese caso, o cuando viene alguien a visitarte o una cosa así, siendo de que no tiene cada uno su propia cocina, pueden asociarse en la mitzvah a condición de participar con los gastos. Entonces, por ejemplo, te da, yo qué sé, lo que sale, vos, lo que compraste la caja, no sé cuánto sale esa caja, la persona que quiere participar te da 10 shekel o 5 shekel y se hace partícipe para ese día para que pueda encender. Si está toda la semana, entonces te pagaría la mitad. Una sola persona encendería en caso para todos, en ese caso. El que come y duerme con una familia pagando una pensión puede encender su propia Hanukkah o cumplir su obligación con la Hanukkah del amo de la casa, participando con los gastos del encendido. Un invitado no tiene obligación de construir con los gastos. Si te invitaron, estás invitado y no que estás pagando ahí por alguna razón, entonces el amo de casa prende las luces y vos no tenés por qué pagar o dar algo, aunque se da alguna cosa. Hanukkah en la sinagoga. Se enciende la Hanukkah en la sinagoga con el fin de poner el milagro en manifiesto. Después de Arbit, se coloca al lado de la pared de Sur. Si uno
Si no hay 10 personas presentes, se enciende la Hanukkah sin decir bendición. No se cumple su obligación con la Hanukkah de la sinagoga, por lo tanto, cada uno debe encender en su casa. Una persona enlutada, Chas Shalom, no debe encender la Hanukkah en la sinagoga la primera noche para no tener que decir el público la verajá Sheheyanu. En ese momento no está contento de que está en esa situación. Entonces no puede decir Sheheyanu. En cambio la enciende en su casa, pero en su casa sí dice Sheheyanu, porque no está diciendo públicamente que está contento, sino que lo está diciendo para Hashem, de que llevó. Aquí vamos a la alajá 300, en la página 302, que les hice la pregunta. La alabanza de Alanisim. Los 8 días de Hanukkah en Amidá de Arbit y de Shacharit y Minha se intercala la alabanza de Alanisim, después de Modim, antes de Be'al Kulam. Cada vez que se recita el Birkat Hamazon, todos esos días se intercala igualmente Alanisim en la segunda bendición de Be'al Hakol. Si se olvidó de decir Alanisim en la Amidá o en Birkat Hamazon, no se repite. Aquí está en la página 302. Alajá número 3 nos dice de que no se debe decir no se debe decir otra vez el Birkat Hamazon o la Tefila si se olvidó de decir Alanisim. Lo que viene ahora es explicaciones sobre las oraciones. En Shacharit no se dice Tajanún, se dice Alel completo después de la Amidá. Y vamos a tener en el medio Rosh Hodesh, entonces vamos a decir en Rosh Hodesh Musaf de Rosh Hodesh, y si cae en Shabbat, hay un Musaf en Rosh Hodesh de Shabbat que es especial. En Shacharit, si Shabbat, Hanukkah salen el mismo día también, y si en Rosh Hodesh, entonces se va a decir lo que se dice en Shabbat y se va a agregar al Anisim donde se debe agregar, y también se va a decir Alel. Después hay parashot que se dicen y todo eso lo vamos a ver más adelante. Yo quería que no se entren en Hanukkah sin tener las leyes y bueno, se portaron bien, así que en la escuela cuando te portabas bien te dejaban ir antes de la... Así que los voy a dejar ir un poco antes, porque mañana tenemos que preparar los bolsos, preparar las cosas, preparar todo para mañana. Así que bueno, los espero que pasen lindo y espero que nos veamos en Hanukkah. En Hanukkah vamos a vernos también. Yo los voy a invitar a mi casa y bueno, y pasemos un lindo día, que comamos cosas que están prohibido comer para la salud, como quien dice, no para la kashrut. Y que pasemos un Hanukkah Sameach y tengan un Shabbat Shalom. Y si tienen preguntas, pueden hacer preguntas ahora.